Bueno, estamos con el ingeniero Adalberto Galeas, es un representante ya retirado de Petroecuador, que nos va a ayudar muy gentilmente con un par de preguntas para la Universidad SEC. Una, estamos viendo la necesidad de saber cómo descubrimos el petróleo, quién fue el que descubrió el petróleo, a quién se le ocurrió esto del petróleo, y después en Ecuador cómo fue que nosotros tomamos también la iniciativa. Ok. El petróleo data desde antes de Cristo. Aquí inclusive en nuestro país, los aborígenes en el oriente ya encontraron petróleo y usaban para pintar sus barcos, sus barquitos de madera. Pero aquí en el Ecuador el petróleo viene después de la Primera Guerra Mundial en Ancón. En Ancón existe petróleo y existió interés sobre todo después de esa guerra, en compañías inglesas como la Anglo, que fueron los que primero perforaron allá en la península de Santa Elena. El crudo de allá es un crudo de buena calidad, lastimosamente es muy poco. O sea, en el momento Santa Elena debe estar produciendo, qué sé yo, menos de 2.000 barriles, mientras que en el oriente se produce 500.000 de barriles. En la historia del petróleo había algunas teorías de cómo se formó, qué pasó, pero se llegó que el petróleo es de origen orgánico, que se produjo luego de los cataclismos que hubo, que la materia orgánica, árboles, etcétera, etcétera, sometidos a presión, se quedó atrapado en el subsuelo. En nuestro país el petróleo tenemos aproximadamente a 10.000 pies en promedio, que estamos hablando de unos 3 kilómetros de profundidad. ¿Y por qué no todos los países tienen petróleo? Porque se acumuló en ciertas cuencas. Por decir algo, los países árabes, que siendo unos países que eran súper pobres, descubrieron petróleo, ahorita es otro cantar. Así pasó en la naturaleza, que la materia orgánica se descompuso y quedó en ciertos sitios, en el laberinto que sería esos cataclismos de millones de años, porque para que se haya formado son millones de años. Entonces, si ustedes van en una carretera, observan cómo se han ido ubicando las rocas, ¿no? O sea, ven diferentes colores, así cuando abren una carretera nueva. Asimismo está hacia abajo, está hacia las profundidades. El primer barril de petróleo que se exporta es en el año 82, que está el oleoducto, perdón, en el 72, porque que ya está construido el oleoducto. Pero para tener una pequeña historia de cómo se perfora es la siguiente. Armamos una torre, ya sabemos dónde vamos a perforar, armamos lo que se llama la torre de perforación, luego se baja una tubería para comenzar a moler la roca misma. Entonces, eso va al comienzo del tubo, por decirlo. Entonces siguen haciendo hueco, de aquí lo que está en la torre parado, viene otro tubo, se enrosca el tubo y sigue bajando. Pero para sacar los pedazos que va rompiendo, en medio del tubo se baja lo que se llama lodo de perforación. Entonces, al salir por unos huequitos que tiene esa broca, el lodo se une con los pedazos que va rompiendo y va saliendo por la parte de afuera del tubo. Vienen saliendo los pedazos con el lodo. Y dicen que las puntas son de diamante, cosas así. Claro, sí se utiliza brocas de diamante, etcétera, etcétera. Sí, mientras más dura sea, puede romper más roca. Imagínense pasar rompiendo como piedra. Tiene que ir atravesando hasta llegar a la arena. La arena no es como esta arena, es arena consolidada, es roca, es dura. ¿Y por qué le llaman arena? Es arena porque tiene la porosidad, o sea, tiene como caminitos entre ellos. Por ejemplo, cuando usted bota agua en la arena, se desaparece. Cuando bota en la arcilla, que se llama, o sea, se forma como lodo nomás, quita eso y abajo está seco, o sea, no tiene comunicación. Nuestro petróleo está en estas arenas que le digo que van como caminitos, que es la famosa permeabilidad y porosidad, son términos técnicos, digamos, por donde va a fluir el petróleo. Como el petróleo está a gran profundidad, tiene una presión, tiene suficiente presión. Entonces, cuando nosotros hacemos el hueco, el pozo, se viene el petróleo.
pero ese hueco quedaría así, sale como quiera. Entonces para eso le entubamos al hueco, se está un tubito que se llama casing, y interiormente dentro de ese tubo hay otro tubo más chiquito que le llaman tubing. Entonces cuando tiene suficiente presión el pozo, fluye, entonces dice el pozo está a flujo natural. Cuando ya desaparece la presión, o sea, se va debilitando la presión, entonces se utiliza otro sistema de levantamiento. Porque se entiende que el primer petróleo que sale no es tan bueno. No, el petróleo se mantiene constante, es igual. El petróleo, ahí viene la clase de petróleo que es regido por el grado API, es como quien dice la espesura del petróleo. El grado API es el peso específico del líquido. Y por decirle algo, nuestro crudo de Oriente tiene unos 26, 25 y hasta 20 grados API, que es más o menos. ¿Y el más de alta calidad? Más de alta calidad estará en unos 35. ¿Y qué país tiene eso? ¿Venezuela? Estados Unidos, el West Texas, que es el referencial. Es por eso que ustedes ven que dice el crudo del West Texas, el WTI que dice, bajó a $49. Y el crudo ecuatoriano se vendió en $41. Es de esa diferencia, de la calidad. O sea, mientras mejor calidad, saca mejores productos livianos, etcétera. Esa es la diferencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Oriente tenemos crudos pesados, que son de, qué sé yo, de 14, de 12, y en sitios que ya es sólido el petróleo, como Pungarayacu, que es ya una roca. Ya eso habrá que calentarle para que pueda... O sea, se hace más caro igual el proceso. El proceso es súper más caro. O sea, de eso depende la cuestión. En cambio, si es un crudo limpio, digamos, ligerito, sobre los 30 grados, es súper apetecido. O sea, por ejemplo, el crudo de la península debe estar en un rango de, qué sé yo, de unos 36, he visto 37 grados. ¿Y ese proceso tienen que pagar los que nos compran o nosotros tenemos que ya darles listo? Nosotros ya vendemos más barato. O sea, nosotros somos ellos sabrán cómo utilizan. Ellos sabrán cómo utilizan. Entonces, por ejemplo, luego de que ya sacan el petróleo, sacan las gasolinas, el diésel, etcétera, etcétera, van saliendo de acuerdo a las temperaturas. Y el residuo lo utilizan a veces como combustible en fábricas, etcétera. O a veces se envía a otro lado para que... Por eso es que nunca, de lo que uno se ve en la televisión de que cuesta tanto el barril del petróleo, el precio del barril ecuatoriano nunca va a ser el mismo que dice en ese precio. Que el WTI, claro, no, nunca. Porque el que nosotros tenemos, el de la península, sí, ese sí podría estar ahí, o estaría hasta mejor, diría yo. ¿De la península de Santa Elena? Sí, sino que es poquito, 1200, 1500 barriles diarios, o sea, no tiene mucho peso, digamos, claro, con el medio millón de barriles que producen en el Oriente. Ese es el asunto. Entonces, por eso usted vio que nosotros teníamos primero el oleoducto, el transecuatoriano, que le dije que en el 72 se llevó el primer barril de petróleo a agosto, me parece que fue. Y luego se hizo recién hace unos 8 años, 10 años, era el oleoducto de crudos pesados. Ese es para llevar el crudo del suroriente, de las otras empresas, etcétera. Entonces es en ese oleoducto creo que hay capacidad inclusive para ahorita llevar más. Entonces le cuento, sale el petróleo de los pozos y llega a unas estaciones donde se acumulan tanques. En los tanques se hace el tratamiento para sacar el agua, porque el petróleo viene con agua. No necesariamente, pero siempre hay agua. Entonces le mete químicos para sacar el agua. Por lo que se vende es crudo, no se vende agua. Entonces se drena el agua. Antes al entorno, ahora se hace tratamientos y para evitar contaminaciones, ¿no? Entonces eso llega, por ejemplo, en nuestro caso en Laguagrio, unos tanques donde se va a almacenar, los tanques de oleoducto. Como en el oriente estamos más o menos, qué sé yo, a unos 300 metros sobre el nivel del mar, 200, 300 metros. De ahí tenemos que bombear el petróleo para que suba la cordillera de los Andes. ¿Y al ser pesado debe ser un tratamiento fuerte? No, son bombas, son bombas de presión que empujan el petróleo. Entonces sube lo que usted ha visto por acá, Papayacta, el Chaco, Salado, todo eso, sigue bombeando. Pero cuando ya llega acá a Pichincha, en cambio el petróleo bajaría pisado, ¿no? Entonces para eso se ponen las bombas reductoras, es al revés, como para frenar, si no ese petróleo bajará pisadísimo. Sí, le cacha. Entonces ahí acá en Chiriboga, creo que aquí en Santo Domingo, en Quinindés,
etcétera, hasta llegar a los tanques de embalado. Embalado se almacena el petróleo a sí mismo y se conecta con unas boyas flotantes a un centro donde va el barco para cargar, más o menos unas 12 millas está. Entonces ahí se va llenando el barco con el petróleo. El barco tiene como compartimentos, como un tanquero, o sea, no es un solo tanque, sino son como 20, 30 tanques. Entonces van poniendo, llenando de tanquecito en tanquecito, pero previamente, antes de meter eso, está agua. Entonces sacan esa agua y bombean a balao para ser reemplazados, si no el barco... eso dicen que porque no puede ir y venir vacío, sino no tiene puede ir que ir vacío, con el mismo peso de ida y de como vuelta. papel en el mar. Entonces saca eso, se llama el deslastre, que llaman ellos. Entonces eso lleva a unos tanques y otros tanques van llenando. Eso más o menos es el proceso. Entonces le digo, aquí en nuestro país, si estamos deportando 500.000 barriles, sería de calcular cuántos barriles tenemos para cuántos años. Y para hacer el estudio de cuánto tenemos de reserva, ¿cómo hacen? Ok, se le hace el cálculo del área que tenemos los yacimientos, en qué espesor, cuánto vamos a recobrar. Si es un crudo liviano, se sale bastante. Entonces con los nuevos sistemas, por decir algo, del petróleo que está dentro se recupera, qué sé yo, un 40, 50%, lo demás se queda dentro. Entonces, para recuperar eso que queda dentro es lo que se hace, los nuevos sistemas como de levantamiento artificial, sistemas de inyección de agua, o sea, crear una barrera para que vaya empujando lo que va quedando, entonces para recuperar un porcentaje más. Decían antes que, por ejemplo, los peruanos o colombianos es que de lo que tenemos del petróleo, y creo que en el Yasuní, justo en ese bloque, que ellos por debajo tenían una tecnología con alguna tubería que ellos ya no seguían sacando petróleo, pero es posible, sí, es medio... Sí, es posible, porque nosotros también tenemos eso, o sea, antes la perforación todo era vertical, perforábamos y llegábamos al sitio. Es como, imagínense la Carolina, que la Carolina es el yacimiento y le hace bastantes huecos para sacar el petróleo, pero eso sí tiene que estar técnicamente, porque le puede poner en la Carolina, por decirle, 1000 huecos como 100 huecos. Entonces, si le pongo más, saco más, se entendería, saco más, y no es así, porque tiene que técnicamente la distancia de un pozo al otro debe ser suficiente como para sacar, y que no le quite al otro. Si pone al lado, perfora aquí, perfora allá, le quita al otro, mucho gasto. Y le gana gasto, o sea, no tiene sentido. O sea, esa es la parte técnica. Entonces le digo, le determinan el área donde está y le calculan el volumen que existe. Entonces dice, aquí se puede recuperar tanto, etcétera. Hacen estudios, etcétera. Y dicen, por ejemplo, no sé cuántos las reservas del país, cuántas tienen las reservas. Pero de acuerdo a eso se podría estar hablando de unos 20 años, lo que usted decía. Sí, depende, ¿no? Si no se descubren nuevas cosas, porque no se ha visto así que se haya descubierto yacimientos grandes como Chuchufín, Dizá, Chauca. Que yo sepa, no. Eso, digamos, los yacimientos grandes ya se han encontrado. Ahorita se encuentra lo que decimos nosotros, unos chibolitos nomás así. ¿Y se puede producir más petróleo por día o tampoco es que porque tenemos 20 años podemos gastarnos rápido por más que queramos? Digamos, si quiere usted que demore 40, produce la mitad. Lo que pasa es que el problema es que... Porque entendería yo de político, más bien si pudiera sacar ahorita más petróleo, lo sacaría. O sacar más ahorita, si es que técnicamente puede, saca más. Vende más antes que ya no sea el petróleo la base del movimiento del mundo. ¿Y la tecnología que se puso en Ecuador era tan alta la inversión así como hacer una hidroeléctrica de Paute, como lo que se está haciendo hacer ahorita, o no era tanta la inversión? No, sí. Porque asumo que sí, cuando se descubrió el petróleo también ha de haber dicho el presidente de aquel entonces, tenemos que invertir en bastante producción para sacar esto, y alguien le debe haber dicho, no, pues ¿para qué vas a estar sacando en petróleo? O ya era muy rentable visto desde todos los puntos sacar petróleo. Ya, cuando recién en el primer pozo de petróleo, el precio del petróleo estaría en $7, $5, o sea, súper bajo. Sin embargo, vinieron empresas para hacer eso. O sea, el gobierno no metía plata en definitiva, solo dice a ver cuánto me van a dar por lo que hacen. Entonces vino la Texaco y Gulf en un consorcio. Hacen ese consorcio Texaco-Gulf, 50-50, y ellos invertían y no sé cuánto había sido que le entregaban al Estado. Posteriormente
se funda CEPE y les quita un poco de acciones, dice el 50 me llevo yo y reparten los dos, 37.5, 37.5. Entonces, luego sale la GULP y toma el Estado, entonces el Estado toma el 62.5 y Texaco quedó con el 37.5. Entonces era mayoritario CEPE, pero operaba Texaco. O sea, Texaco, como que dice, le entregaba lo que le correspondía a los, cómo haya sido la cuestión, yo como técnico más sabía la operación que el asunto números. Pero digo, o sea, no había inversión. Y después viene Petroecuador ya con la fuerza de... CEPE se convierte después en Petroecuador en el 90, en el 89 más exactamente. Para ser ya especialistas ya de Ecuador. Pero la técnica sigue la antigua. La técnica ha mejorado, por supuesto, ya tiene software, tiene cosas, pero antes le digo, nosotros, por ejemplo, los pozos calculábamos a mano, calculábamos en papel milimetrado, decíamos aquí, las válvulas, o sea, ahorita ya no necesitan los chicos, ingenieros nuevos, ya no necesitan eso. Hasta más peligroso debe haber sido que manejar. Había más riesgo, inclusive los pozos eran mucho más baratos. En nuestro tiempo eran baratos realmente los pozos, por decir, un pozo vertical costaba, por decir, $1 millón máximo. En ese rango hablamos, en el petróleo es un negocio de ricos, no es de pobres. Claro. Entonces, ahora, a eso le iba. Antes eran los pozos verticales. En tiempo de Texaco, yo que me acuerdo, casi no hicimos unos direccionales que se llaman. O sea, viene, por ejemplo, está allá el petróleo, todo está petróleo, ¿no? Entonces viene y se dirige para allá. Pero después vino otra tecnología más que se llama los pozos horizontales, que es lo que usted dice de los planos. Se puede bajar y irse horizontalmente, qué sé yo, 3 kilómetros y puede pasar la frontera. Puede pasar, no hay ningún problema. O sea, puede chuparle al otro. Claro, ¿por qué pensaba que era medio fábula decir? No, eso sí es posible. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos pozos, bastantes pozos mismo ya horizontales. Sino que resulta demasiado caro, es el problema. Pero a veces de pronto por el tipo de terreno... lo que pasa es que está perforando y ya está en la parte horizontal y se cae, no sostiene bien. Claro, la presión, pues de tanta tierra. Porque verá, se tiene que calcular de tal manera que la presión que se tenga de lodo que va bajando, que le digo, sea capaz de sostener las paredes del hueco, pero tampoco demasiado presión para que se meta dentro de estos poritos que le digo de la arena. Si no, deja dañando el pozo, entonces ya no va a haber producción de petróleo, porque ya le bloqueó. O sea, entonces tiene que ser técnicamente bien calculado. Pero un pozo horizontal, estamos hablando de unos, qué sé yo, de 12, 15 millones de dólares, o sea, es palabra mayor, depende de los problemas que tiene. Pero con lo que han hecho ahora, los pozos direccionales que se está haciendo, casi todos, es lo mejor, porque usted en un sitio, nosotros llamamos plataforma, de dónde va a perforar. Antes solo poníamos un pozo, ahora podemos poner 20 pozos, uno para allá, uno para acá, para todos los lados. Entonces llegan allá, en vez de perforar ese montón, sobre todo por no dañar la naturaleza. Eso me parece lo mejor que pudieron haber hecho, por no dañar la naturaleza. El pozo horizontal como que no me convence mucho, tal vez los guambras nuevos le vean más rentables, sea mejor. Porque nosotros en los pozos verticales, por decir algo, cuando perforábamos, ya hacíamos la línea por donde va a producir, porque eran pozazos. Por ejemplo, yo trabajé en Chuchupindi mucho tiempo, entonces daba gusto, ¿no? Un pozo de 5.000 barriles. Me acuerdo un periodista, Juan Cueva, fue una vez al Oriente que le invité porque fue profesor. Él le puso inclusive a ese Chuchupindi 6, me acuerdo, le puso el Andrés Gómez del petróleo, en un artículo en el diario Hoy, desde entonces, cuando era columnista. O sea, le digo, o sea, daba gusto esos pozos y a flujo natural, o sea, solitos. Ahorita que se perfora veo que dan pocitos de a 200, de a 500 barriles, o sea, de llorar. Y enseguida tienen que ponerle bomba abajo para que ayude a salir. Es que ya no es la época de nosotros. Cualquier tiempo pasado fue mejor, dice el poema. O sea, eso más o menos es el proceso. Pero pienso que los pozos direccionales son lo más efectivo. Trayendo más tecnología de otros países fuertes, ¿puede? No, porque aquí la tecnología está la de todo el mundo. O sea, la mejor tecnología está aquí en Perú, en Colombia. O sea, ya no hay otra tecnología.
ya no hay más. O sea, yo lo que veo es que han implementado nuevas cositas así, pero ya no. Lo que deberían analizar un chance es cómo disminuir lo que se daña en la naturaleza. Esa parte sí es triste, porque nosotros que sí dañamos, pues no, o sea, hay que ser claros en ese entonces. No había mucho control gubernamental y cosas, entonces sí, inclusive le cuento, nosotros teníamos las piscinas que se llaman, donde se botan los desperdicios del petróleo, las pruebas. Como no podíamos procesar, hacer nada, le quemábamos, entonces hacían unas humaredas más o menos, pues siempre era perjudicial. Y ahorita a nivel de Sudamérica, ¿qué países son los que más fuertes tienen capacidades de petróleo? ¿Estamos entre los fuertes o no? No, pues Colombia ya nos superó, no entiendo. Ahorita Venezuela debe estar andando por 3 millones, casi 2 millones y medio de barriles, producción diaria, ¿no? Producción diaria. De ahí México es poderoso. Pero de aquí los otros países, Brasil ya creo que va mejorando, pero sin embargo no sé si ya estén autoabasteciendo. Colombia sí, Colombia importaba inclusive, no alcanzaba ahorita ya llegaron al millón. Sí, o sea, son políticas que se ha dado para que inviertan, ¿no? O sea, para mí las empresas se les debe dar chance que inviertan en algo que no se tiene, no en lo que ya se tiene, o sea, no en los campos que ya están. Pues me parece que sería preferible, por decir algo, hay unos pozos que se perforaron hace 30 años, 35 años por el suroriente. Esos campos denles a las empresas, tenga la bondad de los señores que quieren invertir. Los que estaban en el protocolo de Río de Janeiro, ¿había cimientos de eso? Sí, por eso fue la pelea entre Perú. Sí tuvieron petróleo, pero no tanto como acá. Por eso los peruanos hicieron un oleoducto demasiado grande. Creyeron que era como acá, pero justo Taita Dios nos ha dado acá este lado, el lado del Aguar y todo, la mayoría de los yacimientos. En el lado de Perú sí hay, se debe haber en el sector, pero no tanto. Porque hasta ahora que yo sepa, el oleoducto de ellos andaba abajo. Una vez tuve una reunión inclusive con ellos para ver si podíamos mandar nuestro crudo por donde ellos, el crudo del suroriente, que era más fácil para nosotros que traerle acá. Entonces no sé en qué quedaría, ojalá un rato. Como todos somos de los mismos, Perú, Colombia, Ecuador, todos, ¿no? Entonces sería preferible de una vez utilizar porque estaba ocupado. Pero entonces sí deben tener también sus yacimientos, pero lo mejor nuestro está acá al norte. ¿Y el precio del barril de qué depende? El precio del barril nosotros lo decimos depende primeramente de la calidad del petróleo y el segundo de la política mundial. Ahorita no sé, la OPEP cuánto estará produciendo, qué sé yo, unos 35 millones. ¿La OPEP quiénes son? Son los países exportadores de petróleo, que la mayoría son los árabes, países árabes. Y está también acá Venezuela. Nosotros fuimos alguna vez de la OPEP, pero nosotros somos marginales, es una producción bien pequeñita. La nuestra, produzca, no pasa nada. En cambio, los países de allá, que una de Arabia Saudita, qué sé yo, 3 millones, 4 millones de barriles diarios. Si ellos no se bajan, no pasa nada. En el momento que ellos se bajan, ahí es del asunto. Lo que pasa es que Estados Unidos, me parece, ellos han comprado siempre petróleo, nos han comprado, y a todo el mundo ha comprado, los árabes y todo. Pero si dicen petróleo, ¿por qué compran más? ¿Para reservas? Para tener. Entonces, el momento que ellos tienen, dice, a ver, un momentito, ahorita ya no les compro. Debe ser algo así. Aunque descubrieron también su petróleo, un esquisto, una cosa. Pero no, para mí que no es tanto por ahí. Más es que se abastecerían de suficientes reservas. Ellos son los mayores consumidores. Entonces, con eso al bajarle el precio, hacen pedazos a Rusia, que también produce petróleo. ¿Y Rusia está en la OPEP o no? No, ellos no son de la OPEP. ¿Y en qué ayuda estar en la OPEP? ¿Mande? ¿En qué ayuda estar en la OPEP? Tienen reuniones en Viena. No sé definitivamente qué sirva, porque eso sería para mí para los países grandes. Porque ahí se fijan las políticas a nivel mundial, por decirle, para cuánto vamos a producir este año de petróleo para que el precio no baje, que es lo que deben estar conversando ahorita, ¿no? Pero vi por ahí, leí alguna vez rato que Arabia Saudita dijo, no, yo no bajo la producción de petróleo. ¿Porque tienen tanto petróleo que no les interesa? Y sí, se ha de estabilizar, o sea, no es para zona. Pero países de acá como el nuestro, sí, pues aquí sí bajó a la mitad. El año pasado se vendió en 100, ahorita creo que está en 40 y pico nomás. Y eso sí es duro, es duro.
La historia de lo que decía, me acuerdo, empezó con creo que $6. Sí, Después, sí. después fue subiendo hasta el 80, hasta el 86, que era la época de Febres Cordero, que también creo que bajó bastante el petróleo. Sí, ha habido unas bajas horrorosas del petróleo. Por decirle, no sé cuánto esté costando producir un barril de petróleo, ya sacando todos los gastos. En nuestro tiempo, por decirle, en el consorcio CP Texaco que estuve yo, ahí costaba, qué sé yo, unos $4 por cada barril. Y se vendía en 7, en 8. Ganaba 4, ganaba el 100%, o sea, es un negociazo. Claro. Pero ahorita no sé cómo esté costando producir. Imagínense que ahorita está costando $40 producir un barril. Más del impacto ambiental que asumo Con que toda debe esa tener cosa. costos. Y que se venden lo mismo. Entonces, no, pues, comprar papas y vender papas sea lo mismo, ¿no? O sea, no tiene sentido. No sé cómo esté. Aunque todavía pienso que nuestro costo por barril ha de ser un poco bajo por lo que ya está la infraestructura, más que nada. Todos los equipos, todo ya se devengó, ¿no? O sea, ya no hay que pagar amortizaciones, ¿no? De esas cosas, entonces ya puede estar mejor. O sea que nosotros dependemos de que Estados Unidos y Arabia Saudita digan, este es el precio y nosotros ajustarnos a ellos. Estados Unidos no dice nada, Arabia Saudita no es porque es miembro de la OPEP. Estados Unidos no dice nada, no nos compra, ¿no? O no compra a nadie. ¿Cómo? ¿No? Listo, mátense entre ustedes. Entonces los de acá son los que tienen que ver cómo bajarse, porque es la única forma, pienso yo, ¿no? Que es así el mercado. Pero y en cambio nosotros podríamos bajar la calidad o dejar de hacer costos en alguna parte técnica, operativa. Lo que puede reducirse acá, digamos, han de hacer, supongo, es inversiones. Por ejemplo, íbamos a producir un capítulo en algún lado y que necesita bastante billete para producir. No, se aguanta algún chance, esperemos que suba para tener plata. O sea, más o menos así, como no. Ya, pues ingeniero Adalberto, le quedamos agradecidos. No tienen por qué, y cualquier pregunta, sobre todo la parte técnica, con todo gusto.